Estamos de vuelta en Estado Nacional y de inmediato presentamos a nuestro invitado, Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Matías, muy buenas noches. Bueno, son varios los temas en lo que nos alcanza el tiempo. Creo que hay que priorizar por esta discusión del 10% que va por vías paralelos, el proyecto de la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma constitucional de la Cámara de Diputados y el proyecto del gobierno. Aparentemente va más adelantado un tiempo y podría llegar el del gobierno. Tiene básicamente el mismo efecto. ¿Cómo has visto tú y cómo han visto las AFPs esta discusión y cómo se preparan para este retiro aparentemente que se va a dar de todas maneras? La verdad, Matías, es que los dos proyectos son bien parecidos al final. Nosotros tenemos y vamos a cumplir lo que nos mandate la ley, al igual que en el primer retiro. Nos estamos preparando para hacer de este proceso un proceso muy similar al primero, en donde sea eficiente, sea ágil y que sea sobre todo digital, producto de los temas de pandemia, etcétera, poder privilegiar los canales digitales, pero vamos a hacerlo de la misma manera, con el mismo énfasis respecto de cómo se hizo el primer retiro. Y va a haber... O sea, hay experiencia ganada, que duda cabe, pero eso en cuanto a lo logístico. Pero respecto a la necesidad de liquidación de fondos, liquidación de inversiones que tengan en distintas carteras a lo largo y ancho del mundo, ¿cómo se ve? ¿Se están preparando ya? ¿Puede tener algún impacto en las utilidades o en las rentabilidades? Efectivamente, Matías, nos estamos preparando. En el primer retiro, los mecanismos que utilizó el Banco Central con el Ministerio de Hacienda en esto permitieron aminorar mucho los efectos que podía tener sobre la economía. No sabemos exactamente cuánta gente va a querer hacer uso de este segundo retiro, probablemente sea la gran mayoría, al igual que en el primero, y muy rápido, y por lo tanto los administradores de fondos de pensiones, en su rol de hacer crecer y cuidar los fondos previsionales de los trabajadores y trabajadoras, van a hacer estas desinversiones de la mejor manera posible, pero obviamente pueden tener algunos impactos que esperamos sean los menores en este tema. No sabemos todavía la cantidad de tiempo en el cual vamos a tener que pagar y estamos esperando efectivamente cómo salga la ley para poder apurar esos procesos. ¿Cuál es la diferencia para las propias AFP entre un proyecto y otro? Porque se ha hablado de diferencias, por ejemplo, en el pago de impuestos para las personas que cuando retiren plata estén en determinado tramo de ingresos. Ese tipo de cosas no tiene nada que ver la AFP. ¿Cuál es la diferencia formal para ustedes entre estos dos proyectos? Sí, yo creo, Matías, que tu punto es relevante. Nosotros, la administradora de fondos de pensión, no hay ninguna discriminación entre el tipo de afiliado y afiliada, y por lo tanto esta discusión tributaria es una discusión que tiene más bien que ver con las arcas fiscales y el Ministerio de Hacienda. Nos vemos grandes diferencias. Lo que pasa es que el proyecto que tiene que ver con el cambio constitucional es un proyecto en el cual ya no hay tantas indicaciones, y respecto del proyecto del gobierno todavía se están incorporando ciertas indicaciones y vamos a ver finalmente los plazos y los periodos en los cuales hay que pagar. Pero independiente de cuál de los dos proyectos finalmente salga, nosotros, la administradora de fondos de pensiones, demostramos que para el primer retiro los recursos estaban, esta vez también van a estar en tiempo y forma, y vamos a hacer el esfuerzo para que todos los afiliados y afiliadas que necesiten estos recursos en este tiempo tan difícil puedan acceder a ellos. Hablábamos hace 6 meses, era impensado incluso hablar de retiros, porque los fondos que están ahí tienen objetivo único, el pago de pensiones cuando termine el periodo laboral activo de las personas. Pero ha cambiado todo, ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile, han cambiado los principios. De hecho, nunca nadie se imaginó que este gobierno iba a plantear un proyecto de retiro del 10%. En ese contexto de un cambio de paradigma, un cambio de centro de gravedad de la discusión, el senador Letelier, sentado aquí, me imagino que lo estabas escuchando, dijo que como conocemos las AFP hoy día, se tienen que terminar. Se tienen que terminar porque hay que dividir las distintas funciones que hoy día cumplen las AFP. ¿Cómo vislumbran ustedes el futuro de la industria? Matías, me parece muy interesante tu pregunta por lo siguiente, y quiero dividirla en distintos temas. El primero, y el senador Letelier lo dijo, el lenguaje construye realidad. Y a mí me llama mucho la atención cuando el senador Letelier habla que las AFP son abusadoras, me llama la atención cuando otros senadores de la República hablan de estafa piramidal, cuando efectivamente aquí no hay.
Junto con eso, a mí me llama la atención y lamentablemente en esto yo estoy pesimista respecto a una reforma previsional porque al sistema político le gusta muchísimo hablar de pensiones y lo hemos visto en el último tiempo. Y hablan de pensiones y hablan de cambio al sistema previsional y han hablado también efectivamente y ahora están hablando de temas de AFP, hablan del retiro del 10%, pero la realidad es que en los últimos años no han habido cambio al sistema previsional y los cambios al sistema de pensiones lo tiene que hacer el Congreso, tiene que hacer el sistema político que tenemos en nuestro país. La presidenta Bachelet envió un proyecto, el presidente Piñera envió un proyecto, por lo tanto el Ejecutivo ha enviado proyectos y pareciera ser que el sistema político prefiere hablar de pensiones, pero no resolver el problema real que tenemos de las pensiones. Y creo que en esto hay un tema que es muy importante, y tú lo dijiste, Matías, aquí estamos frente a un nuevo desafío. La pandemia va a poner desafío en el mercado laboral. Probablemente vamos a tener más trabajadores por cuenta propia, los salarios no van a crecer al ritmo que estaban creciendo. Además, hay un segundo retiro a puertas, por lo tanto, hay que preocuparse también respecto de cómo se va a tapar ese hoyo que se dejaron en las pensiones. Hoy día estamos hablando de pensiones en una discusión en donde respecto a temas previsionales, nuestro país es más pobre. Y desde esa lógica hay que hacer una discusión diferente. Y si hay que reformar el sistema, ¿hacia dónde habría que reformarlo? No me refiero solo al 6% extra de aporte a los empleadores que probablemente va a venir, eso es un dato de la causa. Incluso del 10% que hoy día va a las AFP. Ustedes como asociación de AFP, ¿sienten que el sistema debiera modificarse en algún aspecto para hacerlo probablemente más válido, más validado por la población, por ejemplo? Y para generar más eficiencia también. Matías, aquí lo más importante respecto al sistema previsional es que las modificaciones que se hagan tengan como fin último y el fin más importante mejorar las pensiones de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Eso es lo que nos tiene que llevar a cambiar el sistema previsional. Un sistema de pensiones que tenga un nivel de legitimidad altísimo y que entregue malas pensiones no va a ser un sistema previsional finalmente que cumpla el objetivo que tiene que estar. Y para eso nosotros tenemos que hacer cambio al sistema de pensiones. Nosotros lo hemos dicho, lo venimos diciendo desde la Comisión Marcel, participamos activamente en el debate en la Comisión Bravo. Yo personalmente he tenido que ir a exponer a las comisiones de trabajo, de Constitución, a la Cámara de Diputados, al Senado, y el sistema requiere cambios porque nuestro país se ha transformado en estos 40 años. Y por lo tanto tenemos que hacer cambios. Los cambios tienen que ver con fortalecer los pilares de nuestro sistema previsional. Nosotros tenemos que tener un pilar solidario más fuerte que el que tenemos hoy día. El rol del Estado es importante en el pilar solidario. Sabemos que tiene que haber un rol redistributivo en el sistema previsional y en eso nuestro pilar solidario es fundamental que sea más fortalecido. Y luego en el pilar contributivo, efectivamente, el 10% solamente con ahorro por parte de los trabajadores no es suficiente. Y es importante en esa lógica incorporar el aporte de los empleadores y a partir de ahí ser capaces de construir mayores niveles de ahorro. Pero Matías, no sacamos nada con aumentar principalmente el pilar contributivo si finalmente la cantidad de trabajadores por cuenta propia, personas que trabajan en el mundo informal, que no cotizan o con muy bajo sueldo, eso finalmente no es garantía solamente mejores pensiones, pero el sistema de pensiones nuestro requiere de cambio y yo creo que en esto, independiente de los colores políticos, es bastante claro el diagnóstico. Por eso que yo vuelvo a lo que decía al principio, a mí me causa frustración que llevemos tanto tiempo hablando de las pensiones, que el sistema político hable de las pensiones y que finalmente no tome acciones para hacer los cambios que necesitamos, principalmente en temas de ahorro. Tenemos que discutir los temas de la edad de pensión, tenemos que buscar avanzar hacia un sistema que redistribuya de mejor forma y distintas maneras de poder hacer esto, y en eso me parece válida las discusiones, no de una lógica ideológica, sino que de una lógica de debate de ideas. Un pilar solidario más fortalecido, financiado ¿cómo? Algunos dicen impuestos generales, otros dicen parte del 6% extra que va a entrar con el aporte de los empleadores. Es parte de lo que quiero que me contestes a la vuelta de este corte, Fernando, si es que algo de ese 6% crees que debe ir a estos pilares solidarios o a estos aportes solidarios o debe ir todo a la cuenta individual que ya existe. Espérenos un segundo, ya volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos en Estado Nacional con Fernando Larraín, gerente de la Asociación de AFP. Te preguntaba del 6%,
¿cuánto debe ir a materias de solidaridad o el 6% a capitalización individual? Y esa solidaridad debe venir de impuestos generales. ¿Cuál es la opción que tienen ustedes? Yo, Matías, acá que déjame volver a la pregunta del segundo retiro. Nosotros vamos a tener que un gran porcentaje de la población, van a haber más de 4 millones de personas aproximadamente que van a haber quedado con saldo cero en sus cuentas individuales. Y gente que efectivamente les va a bajar su pensión en promedio en torno a un 20%. Por lo tanto, hay que ser bien claro que cualquier aumento de cotización que haya, que busque esta lógica de solidaridad intra o intergeneracional, va a ir primero a tapar este hoyo del segundo retiro. Y acordémonos que para el primer retiro y para el segundo retiro, aquellas personas que más pueden sacar recursos son los que más tienen. Por lo tanto, le estamos pidiendo justamente en este monto particular, dado que estamos en la coyuntura del segundo retiro, que si que un porcentaje va de una manera intra o intergeneracional, va a ir a financiar justamente de la clase media a los que más tienen. Yo creo que el pilar solidario tiene que ser un pilar que se financie con impuestos. Y creo que aquí también hay que entrar en un tema que no es tabú o que no debiera ser tabú, que tiene también que ver con las pensiones de las Fuerzas Armadas, de ver cómo se les reconoce la carrera efectivamente, pero cómo el Estado financia de buena forma las pensiones en general. Entonces el pilar solidario con impuestos es la forma más progresiva y la manera más eficiente de poder financiarlo. Ahora, si es que en el pilar contributivo debiera haber algo que vaya de una manera de solidaria, por así decirlo, yo creo que hay mecanismos eficientes que tenemos hoy día, por ejemplo, el seguro invalidez y sobrevivencia, que se puede fortalecer respecto de esto, en donde efectivamente ahí hay componentes de solidaridad intrageneracional. Y además, aquí es bien claro, y esto de alguna manera fue parte de la discusión del proyecto que envió la presidenta Bachelet y también parte de del proyecto que envió el presidente Piñera. Acá se discute por qué finalmente el proyecto de la presidenta Bachelet no tomó fuerza o no voló, o qué está pasando hoy día con la discusión. Y la verdad es que la gran mayoría de los chilenos y chilenas quiere que sus ahorros, que su trabajo y el ahorro de su trabajo vaya a su cuenta personal, de forma tal que esa cuenta también pueda rentar. La rentabilidad del capital es mayor que la rentabilidad del trabajo y solamente la rentabilidad que haya por un alza salarial. Por lo tanto, hay que buscar la forma de cómo se construyen pensiones junto, en donde efectivamente acá haya un aporte por parte del Estado, hay un rol de ahí que sea progresivo, redistributivo, y otro que se financien con el pilar de ahorro de las personas. Fernando, me queda un minutito y me gustaría que te hicieras cargo de las acusaciones que ha hecho el líder de esta empresa que se llama Felices y Forrados, que hacen asesoría previsional y dicen que todo lo que hay allí o parte de esto hay unos entramados y hay unas triangulaciones de recursos, que es una suerte de estafa, como lo plantean. ¿Qué respuesta tienes tú a la denuncia que se ha hecho? Yo creo, Matías, que acá de nuevo nos pasa un poco lo mismo que habíamos conversado antes. El debate previsional se tiñe de cosas que no van en el objetivo de las mejores pensiones. Y creo que esta discusión que está teniendo hoy día, junto con el tema Felices y Forrados, va en la misma lógica. Acá hay una cosa que es bien clara. Las autoridades competentes están estudiando la posibilidad de que efectivamente Felices y Forrados haya hecho o esté haciendo publicidad engañosa. Y creo que eso es lo que tiene que hacerse cargo la compañía para ver si efectivamente eso es cierto. Pero a partir de ahí, con una teoría de la conspiración, en donde ingresan muchos actores, esto es algo que ya lo hemos visto antes. Lo hizo con la presidenta Bachelet, lo está haciendo ahora con el presidente Piñera, ha involucrado distintas autoridades, pero eso es un tema efectivamente que tiene que hacerse cargo, y me parece a mí que la Superintendencia de Pensiones y la autoridad en Chile han sido bastante claras en que aquí no hay nada raro, está todo dentro del marco de la ley, y para eso están las instituciones. Lo otro es tratar de poner poner un manto de dudas respecto a ciertos temas, cuando acá lo que nos debiera interesar y lo que nos debiera importar efectivamente es cómo mejoramos las pensiones. Y aquí lo que estamos haciendo con esto es poner un manto de dudas por un lado en un tema, y lo segundo es que con el segundo retiro de las pensiones estamos haciendo la antirreforma de pensiones, porque efectivamente estamos descapitalizando y desahorrando a los futuros y a los actuales pensionados. Fernando Larraín, gerente de la Asociación de AFP, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien y buenas noches. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches.
Y bueno, de esta forma nos despedimos. Un programa rápido, dinámico, un día de elecciones primarias, pero también los temas del 10% que han marcado la semana que acaba de pasar, pero seguro también tienen mucho que ver con lo que va a ocurrir en la semana entrante. Muy buenas noches y gracias por venir.